Señal directa. Continuamos con usted y en este momento nos da gusto saludar aquí en el estudio a Pati Mendoza, jefa de la Unidad de Gestión Curricular, y al doctor Ángel Ignacio Pérez Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga, con un amplio currículum y con 19 libros publicados, más de 100 artículos y capítulos de libros, y quien ha presentado ya también aquí en Guadalajara, ante académicos universitarios, Pedagogías para tiempos de perplejidad, de la información a la sabiduría. Ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias. El coloquio Tendencias Internacionales de la Educación Superior es el que han llevado a efecto, ¿verdad? Sí. Estuvimos lunes y martes un coloquio con los comités curriculares intercentros de la red, que más o menos tuvimos una participación de 200 profesores de toda la red universitaria, de los centros universitarios, en la cual tuvimos ciertas direcciones a través de la presencia también de las participaciones del doctor Ángel Ignacio, y donde, bueno, una de estas tendencias es cómo están nuestros currículos en la Universidad de Guadalajara, cómo hemos venido diseñando y modificando en los últimos años y hasta dónde debemos de empezar a voltear a ver qué es lo que debemos de hacer para hacer más efectiva la educación de nuestros estudiantes en nuestra Universidad de Guadalajara. Sí, ese es el sentido. Oiga, doctor, ¿y qué encontró en la currícula? ¿Dónde hay que corregir la plana o en dónde está bien? Pues a mí me parece que en lo que yo entiendo, y no me refiero a México, sino fundamentalmente a España y al mundo europeo que conozco más y a algunos países, el currículum de formación universitaria tiene que cambiar de manera muy radical, porque yo creo que no hemos incorporado suficientemente las reformas que requiere un mundo digital. El mundo digital está modificando todo. Está modificando el mundo de la empresa, está modificando el mundo de la edición, de la música, del libro y también de la educación y de la universidad. Entonces me parece que no hemos sido suficientemente conscientes y no hemos trabajado a fondo para modificar sustancialmente la manera de aprender y de enseñar en la universidad. Se sigue siendo, yo creo que, seguidores de un currículum, una manera de concebir que es de otra época. Es la época de transmisión de la información y transmisión del conocimiento. Porque o bien se transmitía en la universidad o no se transmitía en ningún lado. Pero no es el caso ya. Hay mucha más información y mucho más conocimiento fuera de la institución escolar, también de la universidad, que dentro. Y el problema no es la cantidad de conocimiento, es la calidad. Y cómo seleccionar el conocimiento que merece la pena. Y cómo provocar, sobre todo, que los futuros ciudadanos o los futuros profesionales en la universidad incorporen los recursos cognitivos y emocionales que van a necesitar para su vida personal, para su vida social como ciudadanos y sobre todo para su vida profesional. Y eso no lo estamos haciendo. Doctora, a mí se me ocurre, maestra, que en el ámbito de la educación está sucediendo algo muy similar que en el tecnológico. Se está avanzando tan rápido que es muy difícil estar al corriente y estar al día, ¿no? Es decir, ¿cómo enseñar para estar al día realmente conforme a las Claro, pero exigencias? por un lado van los discursos y por otro lado van las prácticas. Los discursos, como usted bien dice, son muy avanzados y parece que estamos continuamente corriendo detrás de la última novedad. Y las prácticas, sin embargo, siguen siendo muy clásicas, muy convencionales, y hay una disociación total y hay una brecha entre la teoría proclamada y la teoría práctica que se hace en uso. Y yo creo que lo que hay que hacer es concebir al estudiante como un aprendiz que está aprendiendo a investigar, a diseñar y a experimentar, en el campo de conocimiento donde se mueva, ¿no? Y donde él haya elegido, en la carrera que haya elegido. Pero no es que incorpore más información y ya la repita otra vez en un test de verdadero o falso o en un examen concreto, no. Es cómo preparamos a los profesionales del futuro que sean capaces de indagar, investigar, diseñar y desarrollar, en cualquier ámbito. Y no es así. Nosotros no estamos preparados tampoco en la universidad para hacer ese cambio, porque eso significa una enseñanza mucho más práctica y mucho más reflexiva. Mucho más práctica es empezar con las experiencias, con las prácticas en el campo, no para reproducirlas, sino precisamente para conocerlas, cuestionarlas, criticarlas y reformularlas. Y claro, en este segundo momento de comprender, cuestionar,
y reformular, entra la ciencia, la teoría, etc., como un instrumento básico para cuestionar, criticar, reformular. ¿Qué hacemos normalmente? No. Transmitimos información y transmitimos conocimiento. Y le pedimos que el alumno nos lo repita y nos lo reproduzca tal y como nosotros lo hemos hecho. Eso no sirve. De hecho, hay modificaciones, no a nivel superior, pero bueno, por ejemplo, historia. Que ya los niños no van a aprenderse las fechas de memoria, ¿no? ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a América? Ay, pues llegó, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está ese corte que hay que hacer, doctor, para que realmente se dé ese aprendizaje en cualquiera de las ramas? Claro. Dije historia, pero matemáticas, que es el coco aquí en este país, ¿no? De Igual ha España. puesto el ejemplo de historia, ¿no? Pero es lo mismo. Teníamos un currículum de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Eso significa que había que abarcar todo, porque lo que dabas en la escuela era lo único que luego podías dar. Pero eso es del siglo XIX, donde no había información, y el único centro de información es la escuela. Y ahí tenías que intentar acaparar toda la información para después que ibas al desierto de la vida cotidiana, donde no había información. Ese no es el caso ya. Entonces, ese currículum de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad no forma capacidades que requiere el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo es complejo, es dinámico, es cambiante, es creativo. Entonces, repetir y reproducir no sirve para nada. Para eso están las máquinas, que repiten y producen mucho mejor que nosotros. Acumulan todo el conocimiento, lo guardan y lo recuperan sin ningún tipo de sesgo. El cerebro humano no trabaja así. El cerebro humano trabaja por un interés. Entonces conoce para una intención y lo contamina todo emocionalmente. Entonces lo importante es cómo desarrollas los recursos y los instrumentos que permitan a este individuo aprender a lo largo de toda la vida. ¿Cómo? Cambiando la extensión y la cantidad por la profundidad y la calidad. No podemos mantener en la memoria todas las fechas de la historia, de las guerras, de los reyes, de lo otro. No importa, porque si eso lo tenemos a golpe de ratón, en cualquier momento ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo comprenden las variables que están interviniendo en una etapa histórica? Para comprender cómo vivían los ciudadanos en esa etapa y qué influencia tenía la religión, o tenía los militares, o tenían la producción, los ricos, los pobres. Eso sí. Y una vez que creas esos patrones de investigación de variables, los puedes después aplicar a cualquier etapa histórica. Los mismos te valen para el siglo XVI, para el siglo XV, para el siglo XII, para tal. Y en matemáticas lo mismo. Las bases que vayas necesitando son las que las incorporas para poder resolver los problemas. Por cuestiones de tiempo, yo haría la pregunta que le hacías al doctor estaba fuera del aire, preparando. Josefina. La educación por competencias. Cuestionaba Josefina. Bueno, ¿Es buena? la educación por competencias, tal y como nosotros la conocemos ahora, empieza a finales del siglo XX, con un documento que desarrolla la OCDE que se llama DESECO. Y ese documento establece que es necesario incorporar más aspectos que los puros conocimientos, que el ciudadano del siglo XX y XXI necesita, además de conocimientos, otra serie de capacidades y otra serie de tal. En Europa, la Comunidad Europea establece para todos los países que en 10 años, en el 2010, tienen que estar cambiados todos los currícula para que se basen en competencias. Como no se discute el término de competencias y nadie lo conoce ni lo profundiza, se malinterpreta. Y en vez de el concepto de competencias como sistemas complejos de comprensión y de acción que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores, por tanto, muy complejo. ¿Por qué incluyen eso? Porque son los recursos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana ante cualquier problema. Pues en vez de eso, se confunde y se hace lo más sencillo. Se cambian los conocimientos por habilidades y destrezas. Y ahora se llama enseñar o educar por competencias, cuando es educar simplemente por destrezas.
Y claro, es un empobrecimiento absoluto y además es una restricción de lo que significa aprender. El caso más típico es Estados Unidos. Todo su sistema escolar preuniversitario se basa en lo que denominan competencias, que no son competencias, son destrezas y habilidades, y han convertido toda la enseñanza preuniversitaria en una preparación para los tests. Sí. Ridículo. Así no desarrollas la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar, la capacidad de comunicar, ¿no? Oiga, doctor, una desgracia que se nos agotó el tiempo y disculpas a la maestra, pero como es de casa, así como que de confianza, le dimos todo el tiempo al doctor para aprovechar además pues su presencia y su experiencia. Por ahí leí en las redes sociales, no recuerdo quién, pero a lo mejor te vas a ver, que es un disparate de las competencias de lo malentendido, porque es el primer paso para una guerra. Claro. Y qué tristeza que nuestras autoridades universitarias, lo digo en términos generales en el país, porque también a nivel, este sistema de competencias también la tiene la UNAM. Claro. Y dices, ¿dónde vamos? Que nuestras autoridades tampoco razonaron, no le pudieron preguntar a la OECD hacia dónde íbamos. Claro. Esa manera tan restrictiva, tan simple y tan pobre de entender las competencias como puros mecanismos, habilidades y destrezas, destruye la educación. Hay que decirlo así. Un número muy importante de maestros y de maestras de larguísima tradición, queridos por la comunidad, queridos por los estudiantes, etc., han abandonado en Estados Unidos la docencia porque no estaban de acuerdo y porque eso les empobrecía. Y cómo nosotros en otros países como España o como México o como Chile estamos continuando esa tendencia que es perversa en educación, porque es mucho peor que lo que teníamos. No, hay que dar un paso más e ir al aprendizaje de la cultura de manera significativa y relevante. Que viva el aprendizaje. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Maestra, perdón. Muchísimas Ha sido un gracias. No, placer. era interesante tener al doctor aprovechando Sí, su lo de estancia en nuestra ciudad. Al contrario, muchísimas gracias. Una brevísima pausa y regresamos en 2 minutos. Regresamos con Señal Informativa Emisión.